Gure hitzaldea hasi nahi dugu Joseba Nafarrateri eskertuz berriro legebiltzarrera etortzeko erakutsitako jarrera. Aurrekoan bertan izan zenetik, iazko maiatzetik eman diren gertakarien berri emateko prestutasuna erakusteagatik gure ezkerona adierazi nahi diogu. Eskertu egin nahi diogu etortzeko jarrera hori, badakigulako legebiltzarrean egingo zela agindutakoa hein handi batean ez dela egin. Eta hori horrela izan da, ez ginen harritu. Edonola ere, eta gure artean dagoenez, jakin nahi dugu zein den Xubanen familiak egiten duen balorazioa eraso bortitzura jasan zuenetik denbora tarte bat pasatu ostean. Alegia, denbora hori igarota, gerora izan diren hainbat gertakariren inguruko balorazioa ezagutu nahi dugu. Como saben, soy Joseba Nafarrate, el padre de Xuban. El pasado 9 de marzo de 2012 me presenté ante esta Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia para defender el honor y la imagen de nuestro hijo, mancillada desde el inicio de los hechos. Ahora vuelvo nuevamente a petición del Grupo Parlamentario EH Bildu para proporcionar toda la información que dispone la familia y exponer nuestra opinión y valoración sobre lo que ha ocurrido con posterioridad hasta el día de hoy. La comparecencia del Gobierno del 22 de mayo de 2012, una clamorosa ausencia de investigación y el proceso judicial abierto. En mi primera comparecencia, mi relato fue narrado desde el dolor, aún demasiado cercano, y desde la impotencia que llevó a sentir la familia por el devenir de los hechos, por coherencia con mis propios principios éticos. Hoy quiero plantear mi exposición desde la defensa a ultranza de la justicia y el reconocimiento a la verdad. En mi comparecencia del pasado 9 de mayo, dije que los hechos ocurren y pueden comprobarse con independencia de la voluntad de las personas. Ha pasado casi un año desde que ocurrieron los acontecimientos que perturbaron la vida de nuestra familia y 9 meses desde mi comparecencia en esta comisión. Se dijo en este Parlamento que habría una investigación a fondo y nada se sabe de ello. No hubo tal investigación. Tampoco la familia sabe nada del expediente informativo, supuestamente abierto por la Consejería de Interior. De hecho, insisto, fue este y no otro el motivo real de mi anterior comparecencia, también de esta. La palabra dada en el Parlamento es sagrada y hay que respetarla, porque esta es la casa del pueblo. Nuestra familia y el ciudadano en general tiene derecho a conocer la verdad. Y afirmamos que la ausencia de este derecho es una debilidad democrática, porque tenemos derecho a preguntar y a conocer la respuesta, y porque además es una cuestión de dignidad básica de las personas. Es bien sabido que una cosa es la justicia, con mayúsculas, y otra bien distinta la administración de la justicia. Justicia y verdad no son necesariamente conceptos sinónimos, pero sus efectos debieran ser coincidentes, porque cuando no es así, se produce injusticia. El proceso judicial llevado hasta la fecha no ha servido para esclarecer la verdad. Y en parte ha sido así porque la investigación prometida en este Parlamento y que debiera conducir a la verdad no se ha llevado a cabo. Se ha producido el cierre provisional de nuestra denuncia y tampoco se ha realizado una investigación técnica rigurosa e independiente de los hechos acaecidos. En consecuencia, la familia ha presentado un recurso y sigue confiando en que será justicia. ¿Por qué reclamamos la investigación a fondo prometida? Porque las falsedades, negligencias y contradicciones que nuestra familia ha vivido en forma de agravios continuos han seguido alimentando el caso. Y también, por difícil que resulte demostrar la existencia del pelotazo, porque seguimos creyendo en ello, porque es el criterio lógico más acertado y porque sus evidencias han sido ocultadas y deformadas desde el inicio, planteándose innumerables barreras durante el proceso, mediante obstáculos inadmisibles y probados que contienen las diligencias policiales e incluso las primeras declaraciones de la Consejería de Interior. Expondré nuestra visión de los hechos para al final
poner un vídeo que analiza lo que expongo y que dura unos 7 minutos. Bloque 1. Consejería de Interior. La Consejería de Interior convocó una rueda de prensa en la que difamó a nuestro hijo, acusándolo de antecedentes penales. Eso es mentira. ¿Qué necesidad tenían de mentir? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo ocultaron? Este es el documento de prensa de ese mismo día. 2. El 30 de marzo, día siguiente de la huelga general, la Consejería de Interior negó que hubiesen pelotazos en la concentración solidaria con Subán en la Plaza de la Virgen Blanca. Las agencias EFE y Europa Press difundieron que, según el Departamento de Interior, los agentes habían efectuado un disparo al aire, con cartucho vacío, al igual que en Juan 23, sin utilizar pelotas de goma. Este es el recorte de prensa de ese mismo día. Sin embargo, yo mostré una pelota recogida por testigos en el lugar de los acontecimientos. ¿Por qué mintieron? Bloque 2. Falsedades y negligencias del atestado. 1. El agente que comparece para narrar al instructor lo acontecido en el lugar de los hechos, calle Juan 23, declara a la juez que no vio la caída de Subán. Parece sin duda el Ertzaina más inapropiado para comparecer ante la instrucción del caso y firmar hechos inciertos, ya que este mismo agente cuenta en el atestado que Subán se resbaló y cayó a la calzada, que como todos sabemos es la carretera. 2. Cuando el coche patrulla entra a la calle Juan 23, no existen jóvenes que estén cruzando contenedores. Tampoco es posible que desde la zona del Puente de las Trianas pudieran verlo. Voy a poner un archivo de imagen porque es mucho más evidente, pero como somos pocos se aprecia perfectamente. Ustedes verán que esto es materialmente imposible. Ahí tienen ustedes lo que era la antigua Plaza de Toros reformada. Este es el Puente de las Trianas, el punto A, y la calle Juan 23, el punto B, rojito ahí al fondo. Vamos, es una barbaridad. Es una negligencia increíble, ¿no? Decirlo así. Lo cierto es que el vehículo de la Ertzaintza entra 16 segundos después del comienzo de uno de los vídeos. Y el único contenedor presente ya estaba desplazado. También tengo una fotografía aquí que lo demuestra. Y los jóvenes bajando por la calle, sobrepasado ampliamente dicho contenedor. De hecho, la juez elimina la imputación de delito al decir que no aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal. Nos encontramos, pues, en una situación similar a los incidentes ocurridos en la Plaza Nueva de Vitoria del 11 de junio de 2011, tras el sobreseimiento de aquella causa, con una imputación y una instrucción impropias de la Consejería de Interior, que interpretamos como un ataque vergonzoso de determinados ertzainas contra un ciudadano. La jueza ha cambiado la imputación de delito por falta de desobediencia. Aquí se dijeron muchas cosas ese día. 3. Los jóvenes fueron detenidos después y no antes de la caída de Subán. Y no existe persecución alguna de los ertzainas a los otros 3 jóvenes, puesto que son detenidos segundos después del disparo. 4. El atestado dice, se resbala y se cae, golpeándose con la parte izquierda de la cabeza. Verán en el vídeo, con dificultad, aunque de forma suficiente, que Subán gira tras el disparo y se cae de frente, se apoya en el suelo, con sus brazos y rodillas, gira sobre sí mismo y se coloca sobre su lado derecho con las piernas extendidas. 5. El instructor dice en el atestado que las declaraciones de la familia han generado una acentuada alarma social.
necesitamos una aclaración. Las opiniones de una humilde familia tienen realmente la capacidad de crear una acentuada alarma social con los escándalos que estamos sufriendo desde hace ya largos años. Bloque 3. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué cayó nuestro hijo? 1. El atestado dice que Subhán resbaló y cayó en la carretera. Falso. 2. La Fiscalía Provincial solicita informe forense para determinar si las lesiones pudieron ser consecuencia de una caída en la carretera y no por una caída en la acera o un golpe contra la valla. 3. El ertzaina jefe Trecu dijo en su comparecencia del 22 de mayo: no podemos determinar por qué cae al suelo. Y el exconsejero Ares dijo: las lesiones serán porque se cayó o se agarró a la valla o por otras razones. 4. El ertzaina 12.603, el perseguidor de Subhán, único ertzaina que supuestamente vio la caída, declaró 2 días después ante la juez. Se tropezó, pisó mal el bordillo de la acera y cayó al suelo. 5. La juez, sin embargo, se pronuncia en su auto de archivo provisional diciendo: en el vídeo se observa claramente que se tropezó y cayó al suelo. 6. Por resumir, citaré otras falsedades relevantes del relato oficial. En las distintas comparecencias, tanto el exconsejero Ares como el ertzaina Trecu repitieron numerosas veces que primero fue la caída y después el disparo, que el escopetero estaba de espaldas a nuestro hijo cuando se produjo el disparo, que cuando el escopetero giró hacia Subhán, este ya se encontraba en el suelo. Para desgracia nuestra, la jueza acredita que el agente 12.603, el perseguidor, alcanzó a Subhán cuando éste ya se encontraba en el suelo. Bueno, nos resulta humillante. Podrán comprobar en breve que no es así. Se insistió de forma abrumadora que 8 jóvenes pretendieron evitar la acción policial y que ante el acoso de este grupo el escopetero realizó el disparo. Lo recordarán perfectamente, porque se insistió mucho sobre ello. También que la escopeta disparó al aire, apuntando al cielo. Nunca se ve. Por cierto, también verán que el escopetero, décimas antes del disparo, está posicionado frente a Subhán y no de espaldas a él. En una actitud claramente amenazadora, con su brazo derecho cargado a la altura del hombro. Inmediatamente después, la escopeta se encuentra en posición horizontal a la altura de la cintura. Disculpen mi franqueza, pero sobrarían las palabras si no fuera porque la literatura lo soporta todo. ¿Cómo llamarían ustedes a todo esto? ¿Mentiras? ¿Quizá contradicciones? ¿Errores? ¿Imprecisiones? ¿Negligencias? Aprovecho la oportunidad para recordarles las recientes palabras del fiscal superior en este Parlamento el pasado 27 de febrero. Debe aumentar la calidad del trabajo de jueces y fiscales. Hay que instruir mejor. Y la Ertzaintza también tiene que mejorar. Bloque 4. Reflexiones respecto del informe forense. 1. La Fiscalía Provincial solicita al forense informe sobre si la lesión es compatible o consecuencia de un golpe en la carretera tras la caída. Es decir, la Fiscalía demanda al forense lo que dice el atestado y no versiones posteriores.
Como he dicho poco antes, con posterioridad se ha llegado a decir que se cayó en la acera tras golpearse con el bordillo e incluso que pudo haberse golpeado contra la valla. 2. El forense admite que él no reconoció al lesionado cuando aún presentaba la lesión. No reconoció a Chauvin. Como recordarán, en mi primera comparecencia anticipé este riesgo y así ocurrió. 3. El informe del Hospital Santiago, el de ambulancia, asistencia inicial al paciente traumático, que obra en poder del forense, recoge la existencia de una agresión y refiere, respecto de Chauvin, que la Ertzaintza ha cargado contra ellos y no recuerda más. La mera certificación médica de agresión hubiera justificado una investigación forense más rigurosa, más científica. 4. No obstante, el forense se escuda en que los certificados del Hospital Santiago no describen en ningún momento la morfología de la lesión y que con los datos que se le aportan no le es posible especificar la causa u origen de las lesiones, pudiendo ser compatibles con diferentes causas. Sigue diciendo su informe que las imágenes de las fotografías muestran una contusión que no se corresponde con las características habituales que se producen tras impacto con pelota de goma. El informe pericial forense es simple, no lo razona. Se limita únicamente a establecer la conclusión con una descripción muy básica. Dice, las imágenes que se aportan serían compatibles con un golpe de una causa distinta al impacto de una pelota de goma. Pero es que esta conclusión, dentro de su simpleza, ni siquiera responde al requerimiento concreto de la Fiscalía, ya que esta demanda del forense determinar, especificando la causa u origen, si las lesiones son también compatibles o consecuencia de un golpe en la carretera. El forense elude una respuesta concreta. 6. Vemos necesario precisar que no existe una evaluación forense de las diferentes y posibles caídas de las lesiones o del mecanismo de producción del daño. Caída, porrazo, golpe contra la valla o por pelota de goma, en definitiva todo lo que se ha venido hablando que podía haber sido, aunque de inicio parecía que era la carretera. Ni de sus efectos morfológicos. Tampoco, en consecuencia, una discusión razonada sobre dichas causas con unas conclusiones científicas desarrolladas sobre la base de fundamentos técnicos firmes que alcancen a justificar nuestra demanda. Un informe forense detallado es muchas veces una prueba definitiva para el juez, de la que puede derivarse un hecho delictivo. Nos parece muy grave. Bloque 5. Las opiniones de la juez. Al igual que he hecho con el bloque 3, me limitaré a analizar solo los aspectos más relevantes del auto, cuyos pronunciamientos han determinado el resultado. Me refiero con respecto a nuestra denuncia. Cuestión 1. Escuchen lo que la juez acredita. Se observa claramente en el vídeo que cuando Chauvin se dirigía corriendo hacia la valla, se tropezó y cayó al suelo. Si bien las imágenes son visibles en Internet, ustedes tendrán la oportunidad de comprobarlo en breve, de manera más detenida. No podrán ver que nuestro hijo caiga a la carretera o se tropiece contra el bordillo de la acera, ni mucho menos que caiga claramente, como afirma la juez. ¿Por qué lo dice? Les aseguro que he pasado noches en vela preguntándomelo. Obviamente, si cayera como consecuencia de un tropiezo, no habría pelotazo. Sin embargo, por mucho que rebusquen las imágenes, nunca encontrarán esta evidencia.
Cuestión 2. La juez acredita que se ha procedido el visionado en cámara lenta y con imágenes ampliadas del vídeo grabado en el momento de los hechos, en el que no se aprecia en ningún momento que una pelota de goma se hubiera disparado, y mucho menos que la pelota impactara contra la cabeza de Subhán. Estamos ante el núcleo de la discusión. A. Consideración previa. El vídeo reproducido en cámara lenta y con imágenes ampliadas no es la prueba original depositada en el juzgado por la familia. No es. Sino una edición interesada e injusta de la Ertzaintza para construir un discurso falso. Como recordarán, esto ya lo vimos en la comparecencia del exconsejero Ares el 22 de mayo de 2012. Quiero aprovechar para denunciarlo públicamente porque entendemos que su manipulación no consentida y divulgación pública contraviene derechos que solo pertenecen a la familia. Ustedes podrán comprobar en breve que con las mismas imágenes de nuestro vídeo, editadas por la Ertzaintza, nosotros llegamos, sin embargo, a conclusiones totalmente distintas. B. La indefensión del ciudadano. Discúlpenme, señorías, ¿cómo se puede afirmar que viendo el vídeo no se aprecia que una pelota se hubiera disparado y mucho menos que la pelota impactara contra la cabeza de Subhán? Me asombra semejante reflexión. Yo dije en mi comparecencia, mi opinión es que aunque las imágenes fueran tomadas desde una distancia muy próxima, nunca se vería la trayectoria de la pelota, ni tampoco el impacto de la misma. Y me reafirmo en ello. Es sencillamente imposible verla a la velocidad con la que parece avanza, 720 kilómetros por hora y a 200 metros por segundo, salvo los efectos especiales de las películas. Y la juez continúa diciendo, ninguno de los testigos ha manifestado ver la pelota. Bien, la juez obvia la declaración de un testigo que acusa al escopetero de realizar el disparo apuntando. El testigo declara ante la juez que no vio la pelota, pero sí que disparaban en su dirección y le vio caerse. Hay muchas evidencias causa-efecto en la cadena de acontecimientos que orientan hacia la probabilidad del disparo con pelota. Tantas que en justicia parece imposible que deban ser pasadas por alto. No nos cabe duda que un peritaje especializado en un laboratorio adecuado evaluaría de forma más objetiva e imparcial las enormes diferencias de interpretación existentes. Cuestión 3. Nuestro informe pericial llega a la conclusión de que Subhán fue derribado por un pelotazo. Desde el punto de vista de la razón, no nos parece aceptable que la juez lo rechace atendiendo a argumentos de mayor imparcialidad, objetividad y verosimilitud del informe forense. Consideramos que la imparcialidad y la objetividad no debiera estar dominada por conceptos al uso, señalados por la práctica jurisprudencial, sino por el valor del razonamiento y el conjunto de las diligencias confrontadas. Unos hechos serán con probabilidad más verosímiles y justos si están mejor argumentados y defendidos. La jueza acredita que el informe forense es más objetivo porque no tiene intención de beneficiar a nadie. Pero ese desinterés elogiable pudiera resultar perverso si con ello se perjudicara a alguien, aunque fuera sin pretenderlo. Cuestión 4. Hay una laguna muy importante en el auto de la juez.
no hace referencia a los certificados médicos de Osakidetza. A ninguno, salvo cuando cita el informe forense. La jueza acredita que tanto el informe forense como el pericial se han elaborado en base a la documentación clínica aportada, dado que en ninguno de los dos casos se exploró al paciente en el momento de los hechos. Debo decir que esto es inexacto. Primero, porque nuestro informe pericial es elaborado también con las fotografías tomadas por mí mismo en el Hospital Santiago Apóstol. Y segundo, una ausencia extremadamente grave, porque tras la salida del hospital buscamos una segunda opinión médica de carácter traumatológico de Osakidetza. El certificado de este médico dice, entre otras cosas, inspección in situ de dicha herida, con fecha 7 de abril, unos días después, cuando salió del hospital, de 2012. Y certifica: la hipótesis de la lesión que contemplo es que el traumatismo se produjo por el impacto de una pelota de goma en dicha zona craneal. Quisiera terminar mi exposición tal como lo hice en mi primera comparecencia, haciendo una doble solicitud a sus señorías. La primera, relacionada con la mejora de los protocolos internos de asistencia a las personas agredidas. Entonces dije: sus expedientes, como ustedes saben, son presentados al juzgado por el hospital. Sería deseable, y así le solicito, que se estudie la posibilidad de que se presente de oficio un forense del juzgado para evaluar al agredido de forma inmediata a su ingreso en el hospital. Les aseguro que las familias en una situación tan crítica como esta viven su problema en absoluto desamparo. Respecto a la segunda solicitud, dije que se elimine definitivamente el uso de las pelotas de goma, incluso en situaciones excepcionales. La Comisión Europea recomendó su desaparición para finales del año 2012. Seamos también ejemplo en esta cuestión y no el furgón de cola. Esto dije. Con respecto a mi primera solicitud, no puedo por menos que agradecer las palabras del Grupo Nacionalista al decir lo siguiente. En cuanto a las sugerencias que usted nos trasladaba, señalarle que podemos coincidir efectivamente en que hay que revisar protocolos, hay que revisar procedimientos. Estamos en otras circunstancias diferentes y posiblemente eso es así. Quisiera devolverles esta respuesta y preguntarles cuál es su posición actual al respecto. Porque nuestra familia considera muy importante que ustedes conozcan el siguiente dato. Nuestro hijo ingresó muy grave en el Hospital Santiago el 29 de marzo de 2012. El primer reconocimiento efectuado a Shubham por el médico forense fue el 14 de mayo de 2012, 46 días después. En su informe dice: este perito no reconoció al lesionado cuando aún presentaba la lesión en cuero cabelludo. Parecen obligadas al menos dos preguntas. ¿Cómo es posible? ¿A qué motivo obedece que el forense juzgado tardara tanto tiempo en reconocer a Shubham cuando lo que está en juego es precisamente el esclarecimiento de los hechos y la correcta aplicación de la justicia? Recordemos lo que aquí se dijo en la primera comparecencia, cuando se hablaba de la investigación a fondo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No sería lógico suponer que si los forenses acudieran de oficio al hospital para evaluar al agredido, sus informes podrían ser otros y, por lo tanto, el veredicto final de los jueces quizá más justo? Con respecto a la segunda solicitud, quiero seguir agradeciendo las palabras del Grupo Nacionalista al afirmar que se posicionarán a favor de la eliminación definitiva de las pelotas de goma del material antidisturbios, pero también quisiera volver a preguntarles cuál es su posición actual al respecto. Agradecemos sinceramente a su señoría la oportunidad que se nos ha dado a la familia, una vez más, para defender nuestro punto de vista en este Parlamento. Espero que mis palabras no hayan resultado inoportunas para nadie y puedan servir para arrojar algo más de luz
a nuestro doloroso caso. Azkenik, gure nahia adierazten duten atxagaren testu honekin amaitu nahi dugu. Gure hitzak, esan berriz, esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal, erur gainean txorian karinek utzitako arrasto zail, ederra bezalaxe. Eskerrik asko.
sí nos parece importante algunas de las cuestiones que ha señalado. Es decir, señalaba que sigue sin contacto de interior. Yo he intentado tener excesivo tacto o un tacto razonable a la hora de entender que en este año, es decir, en el transcurso desde el 29 de marzo del 2012 hasta la actualidad, han sucedido muchas cosas en este país, entre ellas un cambio de gobierno, y lo he hecho con tacto porque no quería imputar a la nueva responsabilidad errores que pudieran devenir de las actuaciones de la anterior responsabilidad. Errores que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu, son bastante claros y son bastante fragantes en el caso del anterior consejero de Interior en todo lo que tiene que ver con este tema, y otros que también llegarán a este Parlamento y que tuvieron un desenlace peor, pero desde luego unas circunstancias bastante análogas en cuanto a lo que es, desde nuestro punto de vista, los espacios de impunidad de los que todavía gozan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora del ejercicio de la violencia. Pero como decía, he intentado tener es decir, intentado tener celo, pero con la confianza de que se hubiera notado un cambio de actitud en la actual estructura, en el actual organigrama para con estas realidades. Realidades heredadas, pero realidades no cerradas, y en tanto en cuanto que no cerradas, realidades que deben ser atendidas. Espero que eso pueda ser corregido. Desde luego no nos corresponde a nosotros, salvo en aquello que podamos hacer desde este Parlamento y que a buen seguro puede tener que lo haremos. Se hablaban de una serie de cuestiones que nos parecen importantes señalar, porque para nosotros esto no han sido unos lamentables sucesos que han llevado a su hijo al hospital. Esto ha sido todo un ejercicio de mala práctica y todo un ejercicio de encubrimiento de un espacio de impunidad, como señalaba al principio. Es decir, si uno analiza las pruebas que usted haya aportado, o se toma la molestia o el detalle de leer con atención todas las atestados, todos los cambios de opinión que se han producido por parte del Departamento de Interior, incluso la vergonzosa imputación de poseer antecedentes penales para, de alguna manera, no sabemos por qué, pero situar en el ojo del huracán a Subán, obedecen a una lectura interesada, no obedecen a una serie de equivocaciones o de errores sucesivos, sino una recolocación continua y sistemática al Departamento de Interior ante lo que eran nuevas evidencias que arrojaban que no habían obrado con corrección. Se ve en el vídeo con claridad que 10 metros retrocede el policía. Nos gustaría preguntarles a los anteriores responsables policías, ¿qué 10 metros retrocede el policía? ¿Cómo se cae en la carretera? ¿De qué manera se cae en la carretera si se ve en el vídeo que eso no sucede? ¿Cómo tropieza en la acera si también se ve en el vídeo que no sucede? Por mucho que igual uno no pueda acertar a distinguir los rasgos faciales de Subán, y eso es cierto, pero desde luego se ve la figura donde no tropieza y donde se ve también con claridad donde no retrocede ninguna ertzaina. ¿Por qué se dice eso? Se dice porque en el atestado se plantea así por el agente implicado. Pero un agente implicado puede testificar ante un juez con la rotundidad con que lo hace, aun a sabiendas de que no está seguro. Y digo a sabiendas de que no está seguro porque 2 días después decide rectificar su propio atestado. Se puede hablar de un proceso judicial normal cuando el médico forense no reconoce a Subán hasta el 14 de mayo, es decir, 1 mes y medio después de que se produzca el fatal incidente. Sus heridas probablemente habrían mejorado. Probablemente no, a buen seguro, mejoraron. Eso es prueba suficiente, eso es un indicio razonable para la justicia para entender que las acusaciones que plantea la familia de Subán o las dudas que plantea la familia de Subán tengan que no ser estimadas. Desde luego a nosotros nos parece que esa justicia no necesita que nadie le clave la espada, se la clava ella misma, se decapita ella misma. Yo no le he citado a usted. Bien, en cualquier caso termino con 2 cuestiones. Me parece que ha realizado una petición o 2 peticiones que desde luego nuestro grupo sí comparte. Tiempo tendremos en este Parlamento de ver cuál es la posición de otros grupos, toda vez hoy no ha sido manifestada, que tenían que ver con los protocolos internos de asistencia a las personas agredidas y que tenían que ver con la eliminación definitiva del uso de pelotas de goma, también en casos de excepcionalidad. Como no han sido respondidas esas 2 cuestiones, aunque ha existido requerimiento, sí le adelanto que nuestro grupo parlamentario llevará adelante cuantas iniciativas estime oportuno y preciso para llevar adelante esas 2 peticiones que nos parecen justas y que nos parecen desde luego legítimas.